Mis amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hora de la mañana. Me alegra saludarles a todos. Bienvenidos a la clase de esta capellanía de orfanato. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a aprender sobre la necesidad de capellanes para ir a los orfanatos. La verdad que es una gran bendición poderles tener en esta mañana aquí en esta plataforma a todos ustedes. Así que, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a leer allí en la escritura, antes de empezar, vamos a leer un versículo en el Salmo capítulo 68, el verso 5. Vamos a pedirle al pastor Jesús Bolívar que nos lea esta parte, pastor, nos hace ese gran favor. Salmo Amén. 68, verso 5, pastor. Amén, hermana Yesenia, pastora y profe, muy buenos días, Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y a todos mis consiervos y consiervas en el Señor, hermanos y hermanas, todos Dios les bendiga grandemente. Vamos a leer entonces el Salmo 68, 5, dice la palabra de Dios así de la siguiente manera. Hasta el 6, pastor, gracias. Amén, amén, hermana. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. Pastor, diríjanos una oración en este día para poner esta clase en las manos del Señor. Amén, pastora. Gloria a Dios. Eterno Dios y Padre celestial, en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, le agradecemos por otorgarnos la oportunidad de estar con vida y estar aquí en la plataforma, Padre, para recibir las instrucciones, enseñanzas bíblicas y también la administración de su santa palabra. Ruego, Dios, que nos ayude a estar atentos, tomando así el Espíritu Santo el control de esta clase, para que podamos ser edificados, aprender más y enseñar mejor. Muchas gracias, Dios de los cielos. Revista con su Santo Espíritu a nuestra pastora y profe Yesenia, y de esa misma forma también nuestros corazones estén abiertos para la edificación de su cuerpo, mi Señor. Amén. 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 Gracias, Amén. Pastor Jesús, Dios lo bendiga. Amén, pastora. Amén. Pastor Alirio, Dios lo bendiga. Tiene el micrófono apagado, pastor. Dios le bendiga, pastora Yesenia. Muy buenos días a usted. Dios les bendiga a todos, a este hermoso instituto ITEI. Qué bendición. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que hayan amanecido bien y dispuestos para una nueva bendición en esta mañana, pastora. Que Dios la use grandemente, como sabe hacerlo el Señor. Amén. Gracias, Pastor Alirio. Bienvenido a esta clase en esta mañana. A todos de verdad me gozo de tenerles. Yo sé que lo vamos a disfrutar porque es una capellanía que la verdad uno cuando la empieza a estudiar, uno ve tanta la necesidad que hay. Y hoy vamos a aprender algunas cosas muy fundamentales que como capellanes, hay capellanes que de verdad aman esta labor, la labor de los niños, y lo vamos a hacer. Vamos a lograr silenciar aquí para que no hayan interferencia. Listo, mis hermanos. Entonces, pastores, vamos a empezar aquí a compartir pantalla en esta mañana. Damos un saludo especial también a nuestro director Hugo en esta mañana. Gloria al Señor. Bueno, ahí les presento la capellanía de orfanato. Yo creo que todos me escuchan bien, ¿cierto, hermanos? Sí, amén, pastora Yesenia. Está bien el audio. Listo, gracias. Amén. Bueno, la capellanía de orfanato, le damos la bienvenida a estos hermosos capellanes. Así, pronto estarán ustedes así, graduados, dispuestos para trabajar en la obra del Señor.
Bienvenidos. Vamos aquí avanzando. Aquí les tengo como una presentación de unos niños en un orfanato, una fotico. Y también les coloqué aquí la foto de un hombre que para mí ha sido una gran inspiración. Él está en los libros de esos héroes de la fe, de biografías de grandes cristianos, llamado Jorge Müller. Creo que muchos de ustedes han leído su biografía y esa sería hoy lo que yo les voy a presentar. Nos vamos a basar en ese ejemplo de él, lo que hizo, que ustedes saben que nuestro máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, pero Dios lo usó a él más o menos en el siglo XIX para que hiciera esta labor como padre de huérfanos. Se le conoció como el padre de huérfanos, Jorge Müller. Entonces aquí avancemos y les coloqué la necesidad de la capellanía de orfanato, que si uno ve, mis queridos capellanes en formación, este es un nuevo programa que la verdad pues se está llevando a cabo. Hay mucha necesidad y debemos de llevar la esperanza a los niños necesitados. En este nuevo programa hablaremos sobre las necesidades de los niños que han vivido o viven en orfanatos. Porque damos gracias a Dios de que hay estas instituciones, personas que se han propuesto de ayudar a estos niños, pero dentro de esos lugares hay mucha necesidad, sobre todo cuando no hay personas allí que estén llevando la palabra de Dios a esos pequeñitos. Gracias al hermano Jorge Müller, que estuvo allí, un hombre usado por Dios, se le conoció también como hombre de fe que hacía a través de la oración que él hacía, Dios se movía, tocaba corazones y bendecía el orfanato. Entonces vemos aquí esa imagen, le puse esa imagen, ustedes ven como una imagen muy triste, una niña que lleva ahí su peluche, lo va arrastrando, porque así se encuentran hoy muchos niños en la parte psicológica, en la parte espiritual, y aún podemos decir en su parte, la podemos decir en la parte emocional, están totalmente heridos y desamparados. Es la necesidad que hoy presentamos de esta capellanía de orfanato. Orfanato, cuando decimos orfanato, ¿qué quiere decir? Un orfanato es una institución que se encarga de brindar cobijo a los huérfanos, es decir, a los niños que han sufrido la pérdida de sus padres. El término tiene su raíz etimológica en orphanus, un vocablo del latín tardío. Que les coloqué una imagen de un orfanato más o menos en esos siglos, siglo XIX, siglo XVIII, como ese orfanato que les presento ahí, esa fotico, es de orfanatos que ya han existido, como los que existen ahora mismo en la actualidad. Hay orfanatos. Si vamos aquí a Colombia, tenemos aquí orfanatos, aquí en nuestra Colombia. Por lo tanto, mis queridos capellanes, hay necesidad de llevarle la palabra de esperanza a esos niños también. Son niños, por lo tanto, también necesitan que les presentemos el amor de Cristo. Y no solamente a los niños, sino también al cuerpo de trabajadores que hacen allí esa labor, necesitan también de esa palabra de esperanza. Sigamos aquí. También llamado orfelinato, se le conoce también orfanatorio. Dice, el orfanato suele acoger a los menores de edad cuyos progenitores murieron. El establecimiento, de todos modos, también puede amparar a los pequeños que fueron abandonados por sus papás o aquellos que fueron separados de ellos por una decisión judicial.
En la actualidad, más allá de las diferencias y las particularidades de cada caso, se suele preferir que los orfanatos sean adoptados por nuevas familias y que pasen el menor tiempo posible en un orfanato. Otro recurso es que se críen en casas de acogida antes de la adopción definitiva. ¿Qué se está haciendo hoy? O sea, el objetivo de ahorita mismo es que, bueno, los niños no habiten mucho tiempo en estos lugares. Entonces se trata de ayudarles al máximo, porque yo les digo, hermanos, miren, ningún orfanato, por muy bueno que sea, por muy buenas condiciones que sea o que tenga, no podrá reemplazar jamás a los padres, ya que los padres son ese espejo o ese modelo para ellos, para que ellos puedan tener un crecimiento en su desarrollo sano en todas las áreas. Entonces, pero los orfanatos, ¿por qué hacen esto? Porque es una ayuda a estos niños desamparados. Por lo tanto, allí se les da la acogida, toda la alimentación posible, el acobijo, pero resulta que muchos de ellos, la gran mayoría, sufren de soledad y tristeza muchas veces. Muchos niños de edad de 5 años, ya de 8 añitos, ya sufren depresión. Y más en estos lugares así, que están aislados todo el tiempo de sus padres, por la soledad, porque les tocó ese momento difícil a ellos. Es allí, mis queridos capellanes en formación, cuando se necesita ese cuerpo de capellanes que vayan ministrando el amor, el consuelo a esos pequeños. Entonces, jamás un orfanato podrá reemplazar el amor de padre, de madre, el cuidado y el cariño. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la vida de Jorge Müller, él se preocupó cuando Dios vino, Cristo llegó a su corazón, él se puso esa meta, se trazó esa meta y él quiso abrir orfanato y Dios se lo concedió porque él vio la necesidad que había de tantos niños desamparados. Es lo que hoy estamos queriendo transmitir a los capellanes de este siglo XXI, que hay niños, por muy pequeñitos que ellos sean, son almitas del Señor. También Cristo murió por ellos. Por lo tanto, gracias a Dios por estas personas que apoyan los orfanatos, que hacen recolección para apoyar, que Dios los bendiga. Pero hay mucha necesidad de aquellos que proclaman la palabra del Señor. Entonces vamos aquí avanzando. Pese a lo marcado por esta tendencia, los orfanatos siguen teniendo una gran importancia. Pueden ser mantenidos por el Estado o contar con financiamiento privado, sobre todo cuando son gestionados por congregaciones religiosas. Estos orfanatos, hermanos, de diferente forma, ellos los han sostenido, algunos pues con ayuda de las personas, hacen recolectas, piden ayudas. Como vemos la parte del hermano Jorge Müller, él oraba a Dios, doblaba sus rodillas. Aún dice la historia que había momentos que no había para el desayuno al día siguiente y él convidaba a uno de los que estaban allí ayudándoles en esa labor y les convidaba que le acompañara en oración para pedirle a Dios que supliera alimentación para los niños en el orfanato. Y dice la historia que él le dijo, oye, pero es que no hay nada, no hay absolutamente nada, no tenemos nada para sostener. Él le dijo, Dios es grande, Dios nos puede suplir y nos va a suplir. Y él oraba con fe. Dice la historia que al día siguiente trajeron comida en abundancia como nunca la habían tenido.
En ese orfanato de este hermano llegaba gente rica, gente de pudiente, y podía allí bendecir porque Dios tocaba los corazones a través de un hombre de Dios que oraba, que doblaba rodillas y dependía del Todopoderoso. Entonces, hay orfanatos que son sostenidos por el gobierno, otros son privados, y así sucesivamente, pero hay necesidad, hay mucha necesidad de abrir más lugares porque hay mucho niño aguantando hambre. Si nosotros miramos, aún aquí en Colombia, nos vamos a La Guajira, ustedes ven que hay niños que mueren de desnutrición, niños que da pesar ver esas escenas que muestran, pero mire la necesidad que hay. Entonces, este objetivo de la capellanía que tiene este objetivo es sostener, alimentar, cuidar y dar amor y cariño a esos pequeños. El primer orfanato de la historia se encuentra en Valencia y fue fundado en el siglo XV, la casa que usaron para acoger a los huérfanos desde el año 1410. Funcionaba hasta entonces como un lugar de hospedaje para los ermitaños cuando necesitaban descansar o curarse de alguna enfermedad. Para los que no saben qué es un ermitaño, eran personas que se dedicaban, por ejemplo, a vivir solos, aún en el desierto, en lugares solitarios, aislados de la sociedad, de la familia, de todo. Ellos eran ermitaños, eso se conoce por ermitaño. Entonces, habían lugares de albergue, lugares donde ellos llegaban a descansar y allí les podían dar un aliciente a sus vidas. Dice que fue San Vicente Ferrer quien le dio esta nueva utilidad, conmovido ante las necesidades de tantos niños sin familia ni hogar que vagaban por la ciudad. Ahí le mostré una fotico de ese lugar del primer orfanato en la historia. Se dice en la historia que bueno, que a veces había tanta necesidad allí de las camitas, unas cosas, todo lo que ellos necesitaban. Pero Dios bendecía, hermano, para Dios cuando hay un corazón dispuesto para ayudar, dar esa mano amiga a alguien que lo necesita. Él toca, hermano, él toca corazones. Hemos visto testimonios de pastores que aún en las iglesias, yo he escuchado que a veces los niños de la escuelita dominical a veces no tienen materiales didácticos para trabajar, porque a veces las solvencias económicas pues no son las suficientes. Entonces Dios toca corazones y allí envía a Dios la bendición y damos gracias a nuestro Dios por eso. Así como en la historia, atrás de la historia, Dios ha metido su mano, todavía sigue metiendo su mano en esta labor tan hermosa. Se cuenta que por aquel entonces eran muchos los huérfanos que iban por las calles sin rumbo, ya que no existía un organismo que se ocupara de ellos. Específicamente, pues no había esa ayuda. Entonces dice que en cambio dependían de la caridad individual y espontánea de la gente. El nombre que recibió este edificio histórico fue Colegio de Orfandad, así se llamó. Hacia finales del siglo XV, dado que la cantidad de huérfanos había aumentado considerablemente, decidieron sumar 2 sedes. Como había ya tanta necesidad, o sea que ya no habían tantos niños, demasiado, entonces se vieron en la necesidad de abrir más sedes. Entonces, mire que la necesidad ha estado desde, mejor dicho, desde siglos atrás. Y si algo podemos tomar un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre se preocupó por la niñez. Dice la palabra de Dios que Él, los niños los cogía, los bendecía y oraba por ellos. Porque los niños hoy podemos ver, hermanos, los niños hoy sufren mucho. Los niños en este tiempo el enemigo los ha querido matar. Se ha levantado últimamente una acechanza contra la niñez. Y es allí donde nosotros como embajadores de Cristo
y agentes de paz vamos transmitiendo ese cuidado y ese afecto que esos niños no han podido recibir de padres, de algunas personas que tal vez están a su cuidado, pero que cuando llega un hombre, una mujer de Dios y le transmite ese amor de Cristo y le da a conocer al pequeño de que Cristo le ama, y él empieza a conocer quién es Cristo, es allí, hermanos, cuando nosotros podemos hacer una obra maravillosa en esos pequeños corazones. Y eso es de verdad muy agradable porque hemos escuchado niños que llegaron a los pies del Señor de edad de 10 añitos, de 9 años, porque un día una persona se le acercó y le dijo que Cristo le amaba. Y esas palabras quedaron allí y un día llegaron a un templo y allí recibieron a Cristo como su Salvador. Entonces imagínense la necesidad que hay en un orfanato, dice, la vida y obra de Jorge Mucho. El autor de la entrevista descrita ofrece los siguientes particulares referente a la vida de Jorge Muyo. El fundador del orfanato Aislinn, dicen en Bristol, Inglaterra, dicen, nació en Prusia el 17 de septiembre de 1805, en el orfanato conocido como Sus Hogares, así se llamaba el orfanato de él. Fueron acogidos, capacitados, educados y enviados a vivir su vida decenas de miles de huérfanos indigentes. Cuando Müller se propuso hacer algo para la obra de Dios, dice la biografía que él en su corazón le dijo a Dios, yo quiero ayudar a los niños que están sin esperanza. Y usted se lee la biografía, hermano, esto es impactante, todo lo que él hizo, porque dice que él derramaba sus lágrimas en las noches, orando a Dios, pero se le llamó un hombre de fe, padre de huérfanos, porque él esos niños los tenía en su corazón y quería infundarles el amor de Cristo, prepararlos para que más adelante ellos fueran alguien en la historia, alguien en la sociedad, y que esos niños crecieran porque él se lo propuso. Por eso él buscó gente, hermanos, que le ayudaran en el orfanato. Pidió en oración porque no podían ser cualquier clase de personas, tenían que ser personas que de verdad tuviesen ese amor hacia los niños. Entonces, gracias a Dios, este hombre pudo hacer grandes hazañas y las logró con el poder de Dios y la llenura de su Espíritu Santo. Aquí también habla sobre Samuel en su libro sumamente inspirador, que dice La senda de oración, titulada así. Relata acerca de cierta ocasión cuando el doctor Pierson era huésped de Jorge Muller en su orfanato. Dice, una noche, cuando todos se habían retirado a dormir, él, o sea, Jorge Muller, le pidió a Pierson que lo acompañara en oración. Le contó que no había absolutamente nada en la casa para el desayuno en la mañana siguiente y dice, mi amigo trató de regañarlo y de recordarle que todos los negocios estaban cerrados, o sea, no había ningún negocio para poder comprar alimentos en ese momento. Pero vamos a seguir mirando, dice, Müller sabía todo eso. Oró como siempre oraba y nunca le contó a nadie sus necesidades, sino solo a Dios. Oraron por lo menos, Müller oró y Pierson trató de hacerlo. Se acostaron y durmieron y a la hora usual del desayuno había comida en abundancia para 2,000 niños. Miren la obra tan grande que Dios, un Dios proveedor, hermanos. Por eso ahorita, al principio, cuando el pastor Jesús leyó la palabra que dice que Él es padre de huérfanos, Él es el que sustenta a las viudas, porque Dios, hermano, Dios escucha una oración, por muy sencilla que sea, pero si se hace con el corazón,
Dios escucha. Dios escuchó la oración de ellos. Y allí Dios proveyó de todo, hermano. Dios suplió todo, todo lo que necesitaban esos pequeños. Allí le puse una imagen. Son fotos del orfanato de Jorge Müller en esa época. Mire, si usted ve, mire el número de niños que cada día más se iban sumando. Se iban sumando. Él empezó con unos cuantos, dice la historia. Y todos, mire cómo se iban sumando. Se dice que esos niños lo querían tanto. Se ganó tanto el amor de esos niños, que muchos niños que crecieron allí fueron un gran instrumento en las manos del Señor. Eso es lo que nosotros como capellanes es nuestro deseo, ese es nuestra oración, que Dios bendiga la niñez, que Dios bendiga y que use a esos hombres y mujeres que van llevando y van transmitiendo esa palabra de amor en todas las instituciones donde se esté trabajando y ahora, como estamos viendo hoy, en la capellanía de orfanato. Vamos a mirar un video que les quiero transmitir un video en esta hora para que ustedes lo miren. Durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10.000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120.000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. Para cuando llegó a ser adulto, construyó el hábito de leer toda la Biblia 4 veces al año. Bienvenidos a este resumen de la vida de George Müller. George Müller nació en una ciudad llamada Kroppenstedt, ubicada en lo que hoy conocemos como Alemania, el 27 de septiembre de 1805. Una niñez desmedida. A sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, pues quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se le otorgaba a las personas que hacían parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límites. Tanto así que en el hecho de muerte de su madre, cuando Müller tenía tan solo 14 años, había amanecido borracho y acompañado de mujeres deambulando por la calle sin tener noticia de lo sucedido. 2 años más tarde fue arrestado por robo y llevado a prisión. 24 días después de estar allí, su padre, que como recaudador de impuestos tenía suficiente dinero para sacarlo de la celda, lo azotó y lo envió de nuevo a la universidad para que se graduara de pastor. No le importaba si profesaba la fe o no, solamente quería cumplir su propósito, que Müller tuviera una vida cómoda y digna. Una gran experiencia con la palabra. Tan pronto ingresó a la universidad, conoció a un hombre llamado Beta, quien, aunque también mantenía prácticas similares a las del joven Müller, asistía a reuniones en la casa de un hombre cristiano, donde cantaban, oraban, leían la Biblia y un sermón impreso. Beta, conociendo los comportamientos de Müller, no le parecía adecuado invitarlo a este tipo de reuniones. Sin embargo, un día cualquiera del año 1827 lo hizo. Ese tiempo de comunión con otros cristianos fue tan impactante para la vida de George Müller que creyó en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Hull para estudiar divinidades y profundizar en su conocimiento de Dios. Inmediatamente después de terminar estos estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofreció para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. Un año después de unirse, empezó a sufrir una enfermedad que consideró providencia de Dios y por ello tuvo que parar y mudarse a un pueblo llamado Teignmouth en Inglaterra. Evidencia de la gracia divina. Durante los primeros 10 días de su llegada a Teignmouth, se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que Dios usó para bendecirlo y transformarle la vida, enseñándole su gran necesidad de agradecerle a Dios por la misericordia que había tenido con él.
pues aunque había creído en el Señor Jesús, había sido un hombre escéptico con algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que estando allí y asistiendo a la capilla del pueblo, Müller fue confrontado por las Escrituras y convencido por la gracia que Dios tiene con los que ama. De esta manera entendió la importancia y trascendencia de la lectura y meditación en la palabra de Dios. Un ministerio austero. Un tiempo después comenzó a ejercer como pastor en la capilla de Teignmouth y junto con su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo, pero que eran bien vistas por la mayoría de las iglesias de aquel tiempo para su sostenimiento económico. Entre las prácticas que anuló estaba el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podía pagarlas y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, ya que no tenían con qué alquilar su propio asiento. Su reflexión durante este tiempo sobre la hermosa gracia de Dios lo llevó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él. Así que consideró que no debía esperar recibir un salario por dedicarse a servir a los demás. Por esta razón y por su comprensión de la soberanía universal de Dios, decidió renunciar a su salario. Además, ejercitando su confianza en el Señor, también dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento y más bien desarrolló un hábito de oración constante. Müller estaba convencido de que aquel a quien dirigía las oraciones supliría todas las necesidades fundamentales. Llamado a los huérfanos. Müller se mudó a Bristol, Inglaterra, para comenzar a trabajar en la capilla Bethesda. Más tarde, para evidenciar y dar testimonio del Dios vivo, comenzó a publicar reportes sobre las bendiciones recibidas por él y las respuestas a sus oraciones, entre ellas las de suplir las necesidades del ministerio de niños huérfanos que había empezado con su esposa. El trabajo de Müller y su esposa con huérfanos comenzó en 1836 con la adecuación de su propia casa alquilada para el alojamiento de 30 niñas. Poco después, se amueblaron 3 casas más, no solo para niñas, sino también para niños, lo que eventualmente aumentó la capacidad de los pequeños que podrían ser atendidos a 130. Poco a poco muchas personas comenzaron a pronunciarse en pro del ministerio de los niños huérfanos de Inglaterra y a aportar para lo que ellos necesitaban. Los reportes anuales sobre el trabajo realizado con los menos favorecidos circularon alrededor del mundo y lograron un impacto notable, pues cada vez más había personas interesadas en apoyarlos. Una vida de confianza en el Señor. A pesar de todo esto, Müller nunca solicitó apoyo financiero, ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitados solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión, bien documentada, se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados a la mesa a pesar de que no había nada para comer en la casa. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos y el lechero les dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente al orfanato. Müller siempre fue reconocido como un hombre de oración, que rogaba a Dios frente a cualquier reto que enfrentaba y que experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Müller nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió en el Todopoderoso para todas sus necesidades. Sin embargo, cada vez que recibía algún tipo de ayuda, era supremamente meticuloso con guardar registro de cada donación. Además, todos los registros financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pudiera consultarlos. Cada mañana, después del desayuno, había un momento de lectura y oración de las Escrituras, y cada niño recibía una Biblia al salir del orfanato, junto con una maleta de lata que contenía 2 cambios de ropa. Los niños eran bien vestidos y educados. La influencia de la labor de Müller era tal que muchos afirmaron que las fábricas y minas cercanas no podían reclutar suficientes trabajadores debido a los esfuerzos de Müller para asegurarse de que los niños pudieran encontrar trabajos cualificados. Compartiendo el Evangelio. Para el año de 1834 empezó a dedicarse a la enseñanza de las Escrituras en su hogar, así como el fomento y la difusión de estas en otros países para ayudar a las escuelas cristianas, a los misioneros y a la expansión del Evangelio. En 1875, a la edad de 70 años, comenzó un periodo de 17 años de viajes misioneros alrededor del mundo. Viajó más de 200.000 millas, un logro increíble para los tiempos previos a la aviación. Sus habilidades lingüísticas le permitieron predicar en inglés, francés y alemán.
Estando cerca del final de su vida, Müller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2.000 huérfanos, a quienes nunca les faltó el alimento desde el día en que comenzó a servirles. Y para el día de su muerte, el fruto de su servicio había dado como resultado al que más de 122.000 niños fueran a escuelas apoyadas por las ofrendas recibidas, la distribución aproximada de 282.000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. En 1892, después de un viaje misionero final, George Müller regresó a Inglaterra, donde murió 6 años después, el 10 de marzo de 1898. Durante su vida, George Müller nunca descansó. Fundó y dirigió escuelas y orfanatos mientras servía incansablemente como misionero. Su humilde testimonio con respecto a la constante provisión milagrosa de Dios para miles de niños necesitados bajo su cuidado todavía nos inspira y aviva nuestra fe. Este extranjero en Inglaterra recaudó cada centavo para su maravilloso ministerio de rodillas a través de una oración incesante, persistente y agradecida y una fe inquebrantable en Dios. Casi 200 años después, la organización caritativa de George Müller en Bristol todavía opera y continúa adhiriéndose al compromiso de George de buscar dinero solo a través de la oración. ¿Y tú, qué piensas? ¿En qué sentido la vida de George Müller te ha inspirado? ¿Qué puedes hacer por los más vulnerables a tu alrededor? ¿De qué formas puedes confiar que Dios proveerá todo lo necesario para que cumplas tu ministerio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos. Durante su vida, Qué bonito. Espero que el video pues les haya sido de edificación en esta mañana, hermanos, pastores, de que vemos allí esta obra tan grande que hizo este gran misionero. Y la verdad, pues, eso es inspirador para nosotros y vamos a cada día que Dios nos ayude y que levanten las congregaciones, hombres y mujeres dispuestos, hermanos, porque nuestros niños están muy necesitados. Niños en los barrios. Hay barrios vulnerables en algunas partes de aquí de Colombia. Aún en las congregaciones alrededor hay barrios vulnerables y hay muchos niños que necesitan que se les predique, se les presente el evangelio y el amor de Jesucristo. Vamos a ver aquí algunos derechos de los niños que usted debe saber como capellán, porque si vamos en defensa de los niños, debemos que tener conocimiento de los derechos de ellos, que los acobija, y aquí en nuestra Colombia es bueno que usted tenga conocimiento, que como capellán usted defienda también esta parte. Objetivo general de los derechos de los niños, ¿cuál es? Satisfacer las necesidades esenciales que implican un correcto desarrollo de la infancia. Necesidades esenciales, hermano, que implican un correcto desarrollo de la infancia. Aquí vemos, aquí hay una imagencita de los 10 derechos del niño. Esto usted como capellán debe saberlo. Cuando nosotros vamos llevando esta labor tan hermosa, nosotros nos vamos a mirar con gente que viola esta parte. A los niños no se les tiene el mejor cuidado posible, aún en los mismos hogares. No hay esta protección. Entonces es bueno que usted los tenga presente porque somos colombianos, somos embajadores de Cristo y estamos en esta tierra también para hacer valer que estos niños, estos pequeños, son importantes en la sociedad, en la iglesia y en todo el mundo. Avancemos aquí. Les voy a mostrar unos objetivos específicos. Fortalecer el cuidado de los niños y niñas para tener un libre desarrollo en su etapa infantil. Generar espacios de educación para enseñar a los niños y niñas a través de metodologías pedagógicas estratégicas. Brindar la protección necesaria para el fortalecimiento de la estabilidad emocional de los niños y niñas frente a los abusos sexuales y trabajos forzosos. Es esenciales que implican un correcto a la infancia. Miren, hermanos, nosotros vamos a mirar
Pues yo al menos yo me he dado cuenta en algunos sectores donde los niños, en vez de estar estudiando, estar en una escuelita, aprendiendo y estudiando, muchas veces los ponen a trabajar. Eso no se puede, eso está prohibido. Un niño de 8 años no es para que esté trabajando, para que esté pidiendo. Usted lo ha visto en el centro. Eso da pesar, niños pidiendo en las calles, pidiendo limosna. Un niño a esa edad debe estar en una escuela, tiene derecho a una educación. Todo esto, todos estos objetivos, nosotros como capellanes debemos tener esto presente, porque nosotros vamos también ayudando en esta parte que es muy fundamental aún, los niños de nuestras congregaciones. Nosotros tenemos que ver que los niños estén recibiendo el cuidado posible de sus padres, porque hermanos, si estamos aquí en esta tierra, estamos siendo un ejemplo, los que están alrededor de nosotros nos están viendo. Y los niños de la iglesia, de las congregaciones, ellos deben de tener todo el acobijo posible y el cuidado de todo. Entonces, aquí dice UNICEF. Yo les quiero hablar un poquito de esta parte de UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas, que aquí dice UNICEF, basa su trabajo en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cierren el micrófono, el que tenga el micrófono abierto, por favor, le agradezco, para que no hayan por ahí interferencias, puedan escuchar bien. Gracias. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991. ¿Sí? ¿De qué se encarga esta parte de la Convención sobre los Derechos del Niño? Ellos se encargan de reunir todos los derechos humanos de la infancia, del cuidado, de los protocolos, que todo se lleve a cabo, de ese cuidado. Dice la Convención sobre los Derechos del Niño como recopilación y clarificación de los derechos humanos de la infancia, establece el entorno y ofrece los medios necesarios para permitir que todos los seres humanos desarrollen su pleno potencial. Los artículos de la Convención, además de establecer los principios básicos que sirven de base a la realización de todos los derechos, exigen la prestación de recursos, actitudes y contribuciones específicas necesarios para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo de la infancia. De eso se encarga UNICEF, que es aquel cuerpo de trabajo que se encarga de defender los derechos de la infancia. Aquí encontramos que los artículos también exigen la creación de mecanismos para proteger a la infancia, ¿sí? Contra el abandono, la explotación y los malos tratos. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están mutuamente relacionados y tienen la misma importancia. La Convención hace hincapié en estos principios y se refiere a la responsabilidad de los niños y niñas de respetar los derechos de los demás, especialmente sus progenitores. Entonces, vamos a ver aquí esta parte de la orientación familiar para el desarrollo de los niños. Los gobiernos deben permitir que las familias y comunidades guíen a sus niños para que a medida que crecen aprendan a ejercer sus derechos del mejor modo posible. Necesitarán menos orientación a medida que se van haciendo mayores. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos esta parte porque a veces hay mucho descuido en los padres de familia. No se les está dando la protección que ellos necesitan. A veces los niños quedan solitos en casa y papá y mamá están aislados totalmente de ellos y es necesario que haya un buen desarrollo, un acompañamiento de padres de familia y así ellos van creciendo sin necesidad de que de pronto ya más adelante se les tenga que enseñar. ¿Por qué? Porque hubo un acobijo, hubo un acompañamiento de padres, estuvo ese cuidado, ese afecto que usted ve hoy
queridos capellanes, en nuestra sociedad que hoy estamos viviendo, los niños están siendo muy desamparados en la parte emocional, en la parte espiritual. No se les está dando lo que ellos necesitan. Derecho a la vida. Ellos tienen derecho a la vida. Se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. No pueden ser asesinados o agredidos de manera física y debe crecer en condiciones óptimas. Nosotros siempre vamos a defender la vida. Nosotros siempre vamos a mostrarle a la sociedad que nosotros vamos en contra del asesinato. Por eso el niño tiene derecho a la vida, a vivir. Aún que si está en el vientre, debe ser el lugar más seguro, el vientre. Pero hoy, tristemente, el vientre ha sido el lugar más inseguro de muchos niños. Y esta es la sociedad deprimente que estamos viviendo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que orar mucho por esta causa. Nosotros vamos defendiendo la vida. La vida la da Dios. Siempre nosotros como agentes de paz vamos haciendo hincapié de que el niño tiene derecho a vivir. Hay tipos o formas de violencia. Aquí vemos violencia física. En toda acción a través del uso de la fuerza física, la cual puede causar dolor, malestar, lesiones, daños a la salud. La violencia física se puede ejercer a través de manos o cualquier parte del cuerpo, cachetadas, nalgadas, pellizcos. Bueno, dice una cantidad, dice pisones, puños, empujones. A veces niños que han sido víctimas de una asfixiada, de un golpe en la cabeza y ahí han quedado muertos. ¿Cuáles son los objetos que se están usando, que se están utilizando? Palos, correas. A veces no utilizan bien una correa, sino que le dan con la hebilla de la correa a un pequeño. Le dan por la cara, le dan por la cabeza. Cables, pantuflas, cigarrillos, planchas. Usted todo esto lo ha visto, hermano, cosas aberrantes, tristes que hemos visto aún por las noticias, cosas que pasan con estos pequeños. Los niños están siendo muy maltratados, el diablo se ha levantado, los quiere matar. Nosotros tenemos que orar por esta situación, hermanos. Nosotros somos capellanes y es una cosa salvaje que se ha levantado últimamente. Aquí mire que encontramos varias citas de proverbios, que al niño hay que disciplinarle y corregirle, pero con amor hay que mostrarle las causas, pero no es así a las patadas, a los golpes. Dios nos da sabiduría a nosotros para poder corregir y disciplinar a los pequeños. Pero usted ve que hoy la gente, la sociedad está llena de ira, responden con lo que tengan en la mano y van castigando al niño de una forma salvajemente. Nosotros tenemos que brindarle a esos niños en las escuelitas. Gracias por la labor que hoy está haciendo nuestra obra en Movimiento Misionero, que hay una labor que se está haciendo ahorita, que meter cartas para que se nos abran puertas para ir a las escuelas a hablar con los profesores, con el cuerpo de profesores de las escuelas y llevar un programa con esos pequeños para mostrarles el amor de Cristo, porque uno ya ve en una escuela un niño de 8 años, un niño de 7 años, ya está maltratado emocionalmente, ya tienen trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque hay maltratos aún en la propia casa de ese niño. Pues gracias por la labor que se está haciendo, ya eso es una labor nueva y tenemos que orar por esto porque se necesita de capellanes. Esa es ahorita mismo la misión de que los maestros vayan y toquen puertas a escuelas para que nos dejen entrar, para llevar programas con los niños en las escuelas y mostrarle a los maestros que queremos salvar vidas, queremos.
yo quiero que uno me lea Proverbios 13:24 y que otro me lea Proverbios 29:15. A ver, uno primero, Proverbios 13:24. ¿Quién lo Amén, lee? pastora. Sí, señor. Proverbios 13:24 dice la palabra de Dios así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Estas son salvedades de estas citas que coloco aquí, porque los niños sí hay que corregirlos, porque los niños toca mostrarles qué es bueno y qué es malo, y que toca castigarles, pero de una manera sabia, con sabiduría y no con maltrato. 29:15, ¿quién lo lee, por favor? Amén, amén. Amén. Dice la palabra así, el 29:15. Muy buenos días para todos, ¿no? Dios les bendiga. Amén. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Así es. Entonces, por eso es que la disciplina tiene que ir acompañada de ese amor, de poder nosotros con sabiduría explicarle al niño, no, como dice aquí, no con palos, no con cables, no con esas cosas, porque eso ya no es disciplina, eso ya se llama maltrato. Entonces, hay que hacer una diferencia entre disciplinar al niño y mostrarle las causas, por qué se le va a disciplinar, qué es malo, porque la necedad, dice la palabra, está en el corazón del muchacho. Desde que ya está ahí en el vientre, ya ahí viene la necedad en su corazón, y por eso la palabra de Dios nos dice, eso está en 22:15 de Proverbios, ahí está la cita, que desde el principio ya está la necedad en el niño. Ahí está también Proverbios, yo le puse allí Proverbios 23:13 al 14. Vamos a ver que otro hermano nos lea, otro pastor. Amén, amén, pastora. Buenos días para todos. Buenos días, mi hermanita. Lea 22:15 y otro va a leer 23:13 al 14. 22:15. Sí, señora. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra, amado hermano. Por eso que al niño desde pequeño toca enseñarle qué es bueno y qué es malo, orientarlo con sabiduría, y vamos a tener en nuestra sociedad niños que se van a levantar para la sociedad, que sean una bendición. Vamos a leer 23:13 al 14. ¿Quién lo lee? Amén, pastora. Amén, hermanita, gracias. También lo tenía listo. Dice, Amén. no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Esas son palabras que están allí, palabra de Dios para nosotros, hermanos, que al niño toca saberlo corregir, pero sí toca disciplinarlo. Desde pequeñito, él empieza a formarse y él empieza ya a ver y saber a diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Por qué el Estado se ha metido en la parte de que el niño no se le puede corregir o no se le puede esto? ¿Por qué, hermano? Porque anteriormente, tristemente, años atrás, 20 años, 30, 40 años, sí había maltrato físico. Muchos han testificado que los cogían, hermano, y los colgaban, los dejaban ahí 1 hora ahí colgado y les daban con un cable. Eso sí es maltrato físico. ¿Por qué? Porque se hacían con una cosa, algo terrible, hermano, algo salvaje, gente en el corazón con odio, resentimiento, y todo lo descargaban en el muchacho o en sus hijos. No es así. Dios no nos ha llamado a dar violencia física, no, sino a corregir con sabiduría. Vamos a ver vida, supervivencia y desarrollo. Cada niño tiene derecho a la vida.
Los gobiernos deben asegurar que los niños sobrevivan y crezcan en todo su potencial. Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a una buena alimentación. Ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender las necesidades nutricionales de los más pequeños. ¿Cómo es posible, mis queridos hermanos, que hoy un niño no tenga para desayunar y que pase hambre, aguante hambre? ¿Cuántos niños no han muerto por desnutrición? Eso es triste. Aún de bracito, hermano, niños de bracito. La necesidad que hay es muy triste, muy triste. Nosotros tenemos que orar por esta parte porque, mire, aún los niños de nuestras congregaciones debemos hacer todo lo posible. Dios bendiga a los que los hacen. Pero he visto que hay niños que llegan a la escuelita bíblica infantil, niños que uno invita de la gente, o sea que uno hace evangelismo y los invita, y llegan a la escuela bíblica infantil y esos niños llegan sin desayunar. Entonces se hace un refrigerio en la escuelita, mientras ellos están en la escuelita dominical, se les hace un refrigerio y se les bendice a esos niños y se les sacia ese estomaguito de ellos y ellos pues lo expresan feliz, porque yo le he podido ver a algunos de ellos, dice, ay, yo vine, yo tenía hambre y me dieron este refrigerio y ellos pues obviamente salen de esa clase muy feliz, que niños a veces no tienen ni un agua de panela para comer ni con un pan. Gracias a Dios por a veces en las escuelas que están haciendo, en los colegios, esta parte de que están apoyando con la parte de darle refrigerio. Sin embargo, ya en algunas partes lo han querido quitar. ¿Cuántos niños no aguantan hambre? Esto es triste, muy triste y nosotros tenemos que orar mucho por eso. Alimentación, ropa y un hogar seguro. Tienen derecho a eso, una casa, un hogar. Los niños tienen derecho a la alimentación, al vestido, un abrigo, un lugar seguro donde vivir para que puedan crecer de la mejor manera posible, hermanos. El gobierno debería ayudar a las familias y a los niños que no, oiga bien, que no puedan, que no tengan esa ayuda, no tengan esa facilidad de costearse esos bienes. En Colombia existen programas de nutrición donde los niños pueden ser focalizados e incluso a programas que cuentan con diferentes profesionales que facilitan a las familias capacitación y alimentos de alto valor nutricional para una alimentación segura de los infantes. Gracias a Dios por los comedores comunitarios, que los hay en algunos lugares. Yo he conocido familias de las iglesias que tienen muchos niños y están en esos programas de comedores comunitarios y ellos van allí y allí les dan su almuerzo, les dan refrigerio y ellos de allí se van rumbo al colegio a estudiar. Muy bonito por esa parte y ojalá se sigan levantando más comedores comunitarios. Esto ayuda mucho, hermanos, mucho. Aún he visto ancianos que están en esos comedores comunitarios y ellos van allá y les dan su alimentación. Derecho a la educación. Todos los niños deben recibir educación que contribuya a crear su propio futuro. El niño tiene derecho a un disfrute de la vida social que le da la escuela. Derecho a la educación constituye un elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del menor. Acceso a la educación. Cada niño tiene derecho a recibir una educación. Por muy pobre que sea el niño, por muy humilde que sea su hogar, tiene derecho a una educación. La educación primaria debería ser gratuita. Debería ser gratuita porque muchos niños no tienen los recursos necesarios. La educación secundaria y superior deben de estar con esa ayuda también del gobierno para los niños más adelante y darles
un estudio que ojalá todos puedan ir a la universidad. Ese sería nuestro deseo. Dice, se debería apoyar a los niños para que asistan a la escuela hasta completar el grado más alto posible. Yo no sé si usted se ha dado con la experiencia de encontrarse que hay niños que dicen, no, yo no quiero estudiar. No, yo no quiero estudiar. Y ellos quieren más bien estar caminando en las calles de aquí para allá. Pero algo pasa, algo ha pasado allí que el niño no le ha cogido amor al estudio. ¿Por qué? Porque no ha habido esa protección de familia, ese hogar, esos padres que le influyan a él esta parte tan importante de querer y amar el estudio. La disciplina que se imponga en las escuelas debería respetar los derechos de los niños y nunca se debe recurrir a la violencia. Antiguamente, yo no sé si ustedes escucharon, yo por ahí cuando estaba niña estudiando en mi escuela, yo llegué a ver unas escenas que eso se quedó en mí, esas escenas, esos cuadros tan tristes, y yo ahorita que ya uno ya analiza, uno reflexiona las cosas, uno dice, Señor, pero qué cosa tan terrible hacen años atrás que se vean contra los niños en las escuelas. Que un niño, por ejemplo, en una formación que uno lo sacaban así, en la canchita hacer la formación para darle alguna información a todos los estudiantes, y porque un niño de pronto no hacía bien la formación o de pronto se movía mucho, de una vez iba la profesora y le daba la bofetada por la cara. Eso eran cosas terribles, maltratos físicos que se veían, y a veces el niño que del golpe que le daban botaba sangre por la nariz. Todo eso, uno vio todo eso y Dios mío, qué cosa. O sea, eso es traumático. Eso es muy traumático. Imagínese un niño que lo experimente en carne propia. Ese niño queda con trastorno psicológico. Y él va a pensar que todo el que le va a hablar o todo el que le va de pronto le va a hacer algún daño. Eso es muy triste. El niño tiene derecho al agua. Todos los niños deben tener derecho a contar con agua potable que haya sido tratada en condiciones de salubridad de manera correcta. Este derecho es fundamental para garantizar la salud y bienestar de los niños. Yo le doy gracias a Dios porque yo un día vi un caso de un pastor en una vereda, que la verdad había mucha necesidad allí y no había agua potable. Y el pastor cogió, habló con la acción comunal, una cosa, hicieron la otra, pidieron ayuda a la alcaldía, metieron una carta, hicieron que en esa vereda se les hiciera como en forma que se les llevaran, se les metieran tubos y todo eso y que el agua fuera filtrada. Hubo un proceso muy bonito que hizo el pastor allí. Tanto era que la gente de la vereda lo quería como el presidente de la acción comunal. Pero el pastor decía, no, Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a predicar y a cumplir la misión de exponerle la palabra, pero si también puedo ayudarles en la parte social y contribuir, lo voy a hacer. Y hermanos, Dios le abrió las puertas a ese varón. Y toda la vereda lo quería, lo quería. El día que fue trasladado de allí, la gente lo lloraba. ¿Pero por qué? Porque se ganó el corazón del pueblo, se ganó el corazón de esos habitantes. ¿Por qué? Porque hizo algo por la sociedad, que la capellanía hace dos cosas, hace la parte espiritual y hace esa parte de obras sociales, ¿sí? Porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Tenemos que actuar. Se dice que en los hechos hablan más que 1000 palabras. Tenemos que actuar porque a veces se predica mucho, pero no se actúa. Entonces tenemos que también ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor. Toda la gente era feliz ya tomando agüita purificada. Los niños en la escuelita de la vereda, todos disfrutaban de agua potable, agüita limpia. Entonces el niño tiene derecho al agua. Derecho a la salud. Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por el descuido de no brindarle la asistencia médica en el momento correcto. Los niños tienen derecho a gozar de una buena salud
para que crezcan y se conviertan en adultos sanos. Qué triste ver en nuestra Colombia muchas veces que niños les niegan la atención de salud y llegan a fallecer aún en los brazos de sus propios padres. Un descuido que hay, que el niño tiene derecho a ser atendido. Debe ser prioritaria la atención de los niños. Derecho a la identidad. Los niños todos tienen derecho a ser un ciudadano identificable en la sociedad y la nación. Es decir, tener un nombre y un apellido que los identifiquen. Los padres están en la obligación de darles un nombre que oficialice su existencia. Ustedes ven que los niños en la escuela, el rector, todos los coordinadores les exigen una tarjeta de identidad y que el niño debe portar su tarjeta de identidad y esto es de valorar porque él tiene derecho, el niño tiene derecho a que se le llame por su nombre, por su nombre. Derecho a la libertad de expresión. Todos los niños tienen derecho a poder expresarse y dar sus opiniones sin que sean juzgados por ello. Los niños pueden ser partícipes de las decisiones donde estén involucrados. Dale esa parte a ellos, que ellos puedan participar, que no tengan esos temores, que tristemente muchos niños a veces crecen con timidez, pero demasiada timidez, porque muchas veces los padres no los dejan que ellos se expresen. Muchas veces uno escuchaba expresiones así como esta: silencio, que usted no tiene derecho de hablar. Yo creo que ustedes muchas veces por ahí lo escucharon. El niño iba a decir algo: silencio, usted me hace el favor y se va de aquí. Y cosas así, o sea, que a veces ni el niño pensaba o iba con intención tal vez de decir algo que los ofendiera, pero había esas cosas, hermano, y muchos niños se levantaron con timidez, no, callados, totalmente callados, no se expresaban fácilmente. Gracias a Dios que Cristo vino a sus corazones y Cristo pudo romper ligaduras que habían en muchos corazones. Porque, hermano, gente muy tímida, ¿pero por qué? Por maltrato físico, porque no se les permitía hablar ni expresarse. El niño tiene derecho a la libertad de expresión. Hay que dejarlo que él participe. Que levantó la manito, él quiere hablar en clase, el profesor debe darle el derecho a expresar en ese momento lo que él vaya a hablar. ¿Sí? Sea que no tenga la razón, o sea que tenga la razón, pero todo ser humano tiene derecho a expresarse con libertad. Derecho a la protección. Todos los niños deben vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. Los niños deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir explotación, discriminación o maltrato. Es importante que nosotros tengamos esto presente, que aún en nuestras congregaciones debemos enseñarle a los feligreses, a los hermanos adultos, que si un niño se dirige para saludar a un adulto, el adulto debe aprender a atender a ese pequeño. También de expresarle ese saludo con amor, porque él es un ser humano igual que todos. Que los niños no se les haga discriminación, no, ellos también son importantes en la iglesia y en toda la sociedad. Que muchas veces a los niños en algunas partes se les ignora, ¿sí? Porque de pronto ellos no son grandes, algunos dirán, bueno, ellos no ofrendarán en las iglesias, aunque no ofrenden, ellos son almas, y Cristo los ama, ¿sí? Por mucho que un niño que sea muy pequeñito, un niño de 1 añito, ya el niño de 1 añito ya le empieza a expresar, quiere dar un saludo o quiere que lo miren. Entonces, todo esto debemos de enseñarlo, que los niños
tienen derecho a un que se les atienda, ¿sí? A un trato especial. Derecho a la recreación y esparcimiento. Todo niño, al tener que gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito seguro, también deben tener derecho a una sana recreación que a nivel psicológico le permita desarrollar aspectos sociales fundamentales para poder convertirse en un adulto estable emocionalmente. Entonces es bueno que todas estas partes de esparcimiento, de recreación, a los niños se les saque ese espacio. Por eso es que los padres de familia se les debe enseñar que se debe sacar un espaciecito, que los padres salgan con sus niños al parque, a sea media horita, que compartan con ellos. Hermano, créanme que todo esto les va a ayudar a alimentar la parte psicológica, sus emociones, sus sentimientos, ese afecto, ese amor. Aunque en la iglesia se hagan programas con ellos de esparcimiento, pero que haya el personal allí adecuado para que los pueda cuidar y haya esa seguridad con esos pequeños. Que se les crea un ambiente de verdad libre, que ellos puedan gozar y se puedan expresar y esto a ellos les va a permitir, hermanos, de verdad, crecer y desarrollarse con todo lo que se dice, la parte emocional y psicológica, todo, ellos van a sentir el aprecio que le dan en la iglesia, que le dan en el hogar, en la casa, todo eso, porque todo empieza por la casa, todo empieza en el hogar. En el hogar se tienen los niños un 90%, en las congregaciones por ahí un 10%, pero todo lo que se empieza en el hogar a transmitírsele, ellos lo van a expresar en la sociedad. Aquí vemos, les voy a mostrar aquí una ruta de atención que usted debe conocer por la psicóloga Marcela, que aquí esto es para que nosotros como capellanes tengamos estas partes, porque hermano se puede presentar una emergencia, una necesidad así urgente, y nosotros tenemos que tener todas estas partes listas, pendientes. ¿Qué es una ruta de atención? Es un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentren en una situación de peligro. Entonces, cuando usted escuche de ruta que es una ruta de atención, entonces como capellanes debemos tener esto, que tenemos que tener esta parte pendiente porque hay personas que se van a encontrar, niños, en una situación de peligro. Entonces, que nosotros cómo vamos a actuar y qué vamos a hacer. ¿Nos vamos a quedar de manitos cruzadas? No. Nosotros tenemos que hacer algo, hacer una ayuda, porque para eso somos capellanes. Recuerde, somos agentes de paz y vamos protegiendo, en este caso que estamos viendo capellanía de orfanato, a los niños, a los pequeños. Mire, ejemplo de rutas. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar o abuso sexual? Porque va a llegar un caso, hermano, en la iglesia, de pronto un niño puede ser víctima de abuso sexual o manoseo. Si un pastor se llega a enterar de esta situación, por eso es que a los maestros de escuela dominical toca prepararlos porque ellos están más con los niños, los miran, están pendientes de ellos, de su estado físico, de su estado emocional. Cualquier alarma, mire qué hay que hacer en caso de ser un niño una víctima, un adolescente. Hay que informar. Primero, informar, ¿sí? A los familiares. Segundo, denunciar. Hay que denunciar a donde, a comisaría de familia. Tercero, recibir atención y protección
Aquí están las entidades donde nosotros tenemos que acudir para ayudar a un niño que haya sido víctima de un abuso sexual. ¿Sí? A los familiares, esos son los primeros que también deben de saber, dar a conocer al caso. El bienestar familiar, ustedes saben que es un instituto que también ayuda a la protección de estos pequeños. Entonces, es bueno tener esto a la mano en las iglesias, tenerlo a la mano, que los maestros de escuela dominical también lo conozcan y que estén pendientes de todo movimiento extraño que se presente. Hay que mirar a ese niño. Hay niños que a veces en la clase no dan rendimiento. ¿Por qué será? ¿Será que el niño está enfermo? ¿Será que el niño tiene un problema psicológico? Todo eso es muy importante. ¿O será que el niño está siendo víctima de un abuso sexual y el niño no es capaz de expresarlo? Entonces, mis queridos capellanes y pastores, es allí cuando nosotros tenemos que decirle a los maestros de escuela bíblica infantil que nos ayuden en esa parte, porque tenemos que estar alerta, alerta. Ellos vendrán a la iglesia sí a recibir, pero en la casa están pasando maltratos. Algo está pasando allá en la familia. Están de pronto recibiendo maltrato verbal y todo esto afecta que el niño se pueda concentrar bien en la clase. Entonces, estos son ejemplos de rutas. Cuando se presente algo así, usted tenga a la mano toda esta información. Si usted se llegase a enterar como pastor, como maestro, como esa persona que está allí de algo así, usted debe denunciar, debe denunciar. Aquí encontramos ruta de atención de maltrato infantil, ¿sí? Debemos nosotros acudir a estas entidades que usted ve aquí: Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hospital, sector educativo, Policía Nacional, personería, comunidad en general. Toda esta parte es la parte que también nosotros cumplimos un pedacito allí muy importante, que vamos en la parte de ese cuidado y esa protección de los pequeñitos. Tanta necesidad que vemos, hermanos, tanta cosa que está pasando últimamente, que la verdad uno se queda a veces espantado, y sobre todo con la niñez. Si usted se ha dado cuenta, todo en contra de los niños, de los pequeños. Como capellanes vamos a los orfanatos, vamos ministrando al personal que trabaja allí y también a los pequeños. ¿Qué debemos hacer? También cuando vamos a los orfanatos, vamos a mirar qué vamos a hacer para ayudar allí a ese programa. Vamos a llevar programa, vamos a llevar un cuerpo de personas especializadas en llevar programas allí de recreación a esos pequeños, pero todo bajo un programa y un permiso especial que nos dé ese lugar allí en el orfanato. De todas maneras, gracias en esta hora. Gracias, pero antes yo quiero leerles algo aquí muy importante. Vamos a dejar de compartir pantalla y les voy a leer algo aquí muy importante. Dice de Jorge Müller: abran las cámaras, mis amados, yo les quiero ver en esta hora. Miren lo que les voy a leer, lo que puedan abrir las cámaras, sí, les agradezco. Dice: los periódicos publicaron medio siglo después de su muerte la siguiente noticia de Jorge Müller, el gran predicador y misionero que vimos al principio. Los periódicos publicaron medio siglo después de su muerte la siguiente noticia: el orfelinato de Jorge Müller en Bristol permanece como una de las maravillas del mundo hasta el día de hoy. Permanece como una de las maravillas del mundo desde su fundación en 1836. La cifra de aportaciones que Dios ha concedido únicamente como respuesta a las oraciones
llega a más de 20 millones de dólares y el número de huérfanos atendidos asciende a 19.935, a pesar de que los vidrios, cerca de 400 ventanas se quebraron recientemente por las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Ningún niño, ningún auxiliar de los que trabajan allí resultaron heridos. ¡Qué milagro tan grande! Sí, ve, hermano, la obra tan grande que Dios mete su mano. Este orfanato con 400 ventanas se quebraron por las bombas causadas en la Segunda Guerra Mundial. Ningún niño fue afectado, Dios los guardó. Y permanece como una de las maravillas del mundo. Gran ejemplo y qué inspirador para cada uno de nosotros. Voy a decirles algo como capellanes, que cuando usted vaya a un orfanato, usted haga un buen programa, una carta, y que todo vaya dirigido por el Espíritu Santo. Y lo primero que vamos es llevando, ya usted sabe, la palabra consoladora para esos pequeños, llevando el Evangelio de Cristo. Llevarles, tratar de colectar. Dios lo guiará, Dios le mostrará, hermano, de colectar, llevándoles siquiera un juguete a esos pequeños. Que muchos de ellos, a veces con usted darles un juguete a un niño, usted le ve la expresión de la sonrisa en sus labios. Que muchos de ellos allí en un lugar, hermanos, en un lugar donde están aislados totalmente de papá y mamá. Que muchas veces se le conoce a muchos de ellos, la gran mayoría, que sufren depresiones. Les voy a leer algo aquí que estuve estudiando. Dice, uno de los resultados de la separación prolongada de un niño y de su familia en un orfanato es la enfermedad llamada hospitalismo de Speed, así se llama esa enfermedad, que más de un niño la padece, que provoca efectos graves como el trastorno de retraso en el desarrollo físico y mental, agresión y temor y apatía en el pequeño. Por otro lado, la estancia en el orfanato causa en general un complejo de inferioridad, frialdad emocional y también impide el desarrollo de capacidades personales para ese pequeño. Entonces, mire que no es fácil la estadía en un orfanato por muchos años. Por lo tanto, mis queridos pastores y hermanos en esta mañana, yo les quiero transmitir que esta necesidad está, pero ahora mismo presente. Yo estuve averiguando algunos orfanatos aquí en Colombia y los hay. Y hay mucha necesidad de que vayan capellanes allí a llevarles el consuelo a estos niños, a estos pequeños. Mira la enfermedad que se está viendo, de lo que están padeciendo algunos de ellos, hospitalismo de espíritu, así se llama esa enfermedad. ¿Por qué? Porque mantienen mucho tiempo aislados y muchas veces pues el personal que trabaja allí no los puede atender a uno por uno, hablar, de pronto sacarle un diálogo porque es importante eso, sentarse con el niño, dialogar, atenderle, de pronto él quiere expresar sus sentimientos. No alcanza, a veces el personal de trabajo allí no alcanza porque son muchos niños los que necesitan el afecto y ese amor que ellos tanto de verdad que no lo pudieron recibir de sus padres, pero al menos de alguien que vaya y les diga, yo quiero escucharte, niño, expresa tus sentimientos, cómo te sientes. Ellos expresan, hermano, los niños, ellos saben quién les da esa parte, que es empatía. Ellos pueden sentir, ellos a veces son más allegados a ciertas personas porque ellos saben quién les brinda ese apoyo en la parte emocional y también en esa parte espiritual. Yo en la parte, por ejemplo, de los niños, yo le doy gracias a Dios porque hemos trabajado mucho. Aquí hay barrios vulnerables donde les hemos llevado un Nuevo Testamento, una Biblia. No tenemos muchos recursos económicos suficientes, pero
Aquí hemos metido una carta, la oramos, pedimos dirección, hermano, y hemos metido una carta a la alcaldía y nos ha ayudado el edil donde estamos, aquí en la ciudad de Bogotá. Y gracias a Dios, pues por medio de él, Dios nos ha bendecido. A veces hay necesidad de material didáctico, de colores, de cuadernos, de toda esta parte de Biblias para ellos, bibliecitas ilustradas. Y hemos metido y Dios nos ha abierto las puertas y nos han traído esa parte para poderles a ellos cubrir, a menos en sus clases en la escuela bíblica infantil. Y que ellos dicen, no, yo tengo Biblia, yo tengo cuadernos, yo tengo colores, y les entregamos cartillas y todo eso con las historias bíblicas, y ellos han sido bendecidos. Y la obra también de evangelismo de niños que hacemos, que con los adultos hacemos programas de evangelismo para traer niños a los pies de Cristo. Desde ahí empezamos con esa parte, y la meta ahora es ir a las escuelas, meter cartas, estamos orando en eso, para llegar hasta las escuelas y poder llegar allá, porque hay muchos niños allá necesitados en esas instituciones. Yo quisiera escuchar en esta mañana algunos cómo les pareció la clase, pero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Levanten la manito que vaya a hablar y yo le doy la palabra. Ponen allí en las reacciones una manito, entonces yo le doy la palabra. Bueno, ahí está la hermana Paula Garcés. A ver, mi hermana, la escuchamos. Bueno, pastora, buenos días, bendiciones para todos. La verdad que es una de las clases que más me ha llamado y me ha llenado, y es como una confirmación de Dios, porque cuando el pastor Alirio me habló sobre la capellanía, el Espíritu Santo me habló, y uno de los sueños de la iglesia o de la visión del ministerio que Dios me ha entregado es un restaurante comunitario para los niños. Entonces, es de mucha bendición porque yo escuchaba la historia de Jorge Müller y yo decía, Dios mío, porque esa es como mi preocupación. ¿Cómo empiezo? ¿Con qué dinero? No lo tenemos, Señor. ¿Cómo hacemos? Pero es algo muy fuerte en mi corazón. Entonces escuchaba la historia de este pastor y me llenó mucho. Y bueno, vamos para adelante con eso, seguir orando. Por eso estoy estudiando capellanía. Una de las razones muy fuertes es esto, poder ayudarle a los niños, un restaurante comunitario, un centro de rehabilitación, bueno, tantas cosas que tengo en mi cabeza que yo sé que son sueños de Dios, el propósito de Dios que tiene con nosotros y el ministerio. Y esta clase, la verdad es que me ha llenado mucho, ha alimentado mucho mi fe y seguir para adelante, pastora. Y quiero darle las gracias a Dios primeramente y a usted por esa clase tan hermosa. Amén, hermana Paula. Gracias a usted por su aporte. Un aporte de verdad muy especial en esta mañana. Gracias a Dios por ese sentir que ella tiene. Gloria al Señor, que Dios, yo sé que la va a ayudar, porque por ahí han empezado todos. Qué bonito, eso me alegra mucho el corazón, porque si hay algo que está ahora mismo urgente es la niñez, hermano, la niñez. Mucha niñez desamparada. Hermana Paula, felicitaciones por esa parte que tienes, esos sueños. Yo sé que ese emprendimiento que te has puesto en el corazón, Dios te va a respaldar, mi hermano. Y ahí vamos a estar orando por su vida para que Dios la ayude. Gloria al Señor. A ver, vamos con el pastor Jesús Bolívar, que está allí con la mano levantada. Amén. Apreciada pastora Yesenia, gracias. Al Señor, muy edificante. La verdad que estas clases de capellanía, más que una simple clase, nos ministra el alma. Gloria al Señor. Esta enseñanza de hoy no tocante a la niñez y además con aquella inspiración o no sé, ese sentimiento especial que el Señor le da a usted, hermana, para enseñarnos esta clase tan importante, la verdad es que nos lleva, ¿verdad?,
nos entra a la necesidad, o sea, nos lleva a ese cuadro de necesidad que se está viviendo hoy en día en la niñez tan vulnerable que tenemos tanto en las congregaciones, en los barrios, en las calles, en diferentes lugares. Y todavía gran complemento todas estas imágenes del pastor Jorge, que ¿verdad? Nos ha ministrado cómo verdaderamente nos lleva a la palabra que nuestro Dios es el Padre de los huérfanos, cómo esas provisiones llegaban de una manera milagrosa, las cosas impactantes, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos ver que Dios sí está interesado de que nosotros, las instituciones, la iglesia en especial, le pongamos el corazón a este trabajo de nuestra niñez, ya que ellos son el presente y el futuro al mismo tiempo, ¿verdad? De la iglesia, de la nación, de las instituciones, etcétera, etcétera. Muy importante esto hasta el momento, pues el Señor nos está ayudando. Aquí llevamos 6 meses larguitos de haber llegado a Soacha y estamos trabajando con un grupo de hermanas en uno de los barrios con los niños, donde todos los viernes se va y se hace una escuelita de extensión. Dios ha puesto en mi corazón sacar parte de mis recursos para apoyar esa escuelita. Allá se reúne una cantidad de niños felices, contentos, y eso, mejor dicho, le brindamos su refrigerio, se le ministran las enseñanzas didácticas, etcétera, etcétera. Muchos de ellos ya están viniendo acá a la iglesia también, a la escuelita bíblica que se lleva a cabo los domingos. Y bueno, Dios nos está ayudando porque realmente sembrar en la niñez es sembrar en el presente y en el futuro, porque ellos son los que, muchos de ellos serán los que nos van a pastorear a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, gracias, amada pastora Yesenia, por esta vocación tan especial que Dios le ha colocado para transmitirnos estos deberes tan importantes en estas enseñanzas. Me gozo, Dios la siga llenando de su Espíritu Santo y le siga dando esa gracia. Y muchas gracias, hermana, por esta manera de enseñarnos. Amén, gracias, Pastor Jesús, Dios lo bendiga, ese aporte, qué lindo lo que están haciendo ahí en Soacha, los felicito y Dios me le siga usando más a todos ese cuerpo de trabajo que usted tiene, porque es verdad, ellos serán el futuro de mañana. Qué bendición, ¿no? Y los felicito porque imagínense llevarles a ellos esos materiales didácticos y luego invitarlos a la escuelita bíblica. Eso es muy bonito, pastor. De verdad que Dios lo siga usando y bueno, y vamos a orar por toda esa labor tan maravillosa. Me alegra, Amén. a mí esa parte, a mí o sea, lo que son los niños, los adolescentes, y yo me gozo cuando yo veo un pastor o maestros haciendo esa labor. A mí eso me llena mucho, pastor, porque yo nací en el Evangelio y yo cuando estaba niña, yo invitaba a todos esos niños de la cuadra del barrio y me los llevaba a todos para la escuela dominical. Y yo, o sea, eso lo viví, eso lo experimenté. Yo me gozo cuando un pastor hace toda esta labor tan hermosa. Que Dios lo bendiga, Pastor Jesús Bolívar. Que Dios lo siga usando. Amén. Gloria al Señor. Amén, pastora. Muchas gracias. Vamos a ver el hermano Ernesto Garzón que levantó la manito, que él quiere participar. Amén, Dios les bendiga más. Amén. Cada experiencia, en cada departamento, en cada región que el Señor tiene a alguien sirviendo, podemos ser útiles en diferentes áreas. En el trabajo que el Señor nos ha permitido, no solamente como realizar con los niños, con los jóvenes, en la enseñanza de la música, la formación. Yo le decía a mi esposa y a mi hija, oiga, yo no le había puesto cuidado, ¿qué es un orfanato?
¿sí? Pues de pronto ellos me hacían caer en cuenta, pero papi, luego en algún momento usted no estuvo porque pues en algún momento fueron 7 años que estuve por las calles y yo no recuerdo que me hayan llevado a algún sitio. De pronto alguna iglesia o alguna familia sí me ayudó, no siendo esa familia cristiana, después ya a una familia cristiana. Y hoy en día, pues, el Señor me ha permitido ir con mis hijos a los lugares de paso que son del bienestar familiar, donde de 8 a los 12 años, de los 12 a los 16 y de los 16 a los 17 o finalizando sus 18 años, sus 17 años, hemos podido apoyar y ser útiles en el momento con la música o con personas que hacen la labor de llevarles la palabra, de llevarles un refrigerio, de llevarles algo diferente a lo normal que hace pues digamos como el Instituto de Bienestar Familiar, que bueno, le llevan varias cosas. Sin embargo, así como hay ese apoyo, esa ayuda, ya nosotros vamos con otro interés diferente que es el alma, que es refrescar el espíritu, que es confortar a aquellas familias y de pronto no solamente el niño o la niña que está ahí, porque pues en algunos momentos hemos llegado a un sitio eh, donde esta niña de 9 años ya había asesinado a 2 personas. Entonces, y uno dice, Dios mío, ¿cómo así una niña de 9 años? Sí, y uno llega a esos sitios y queda como sin palabras, dicen por ahí. Y todas estas experiencias, pues hablaba con mi hija ahora, antecitos de que se fuera, y dice uno, vea, qué hermoso es haber podido aportar, ahorita confirmar lo que Dios ha hecho y seguir educando a nuestro nieto, que por eso a veces cierro la cámara porque toca estar ahí quichiqueándolo. Bueno, ya ahorita en este momento ya está la abuelita ahí pendiente de él, pero me gozo. De verdad que estaba haciendo aquí varios apuntes, el respeto, la seguridad, el trabajo de hogares comunitarios y siempre dirigido hacia los niños porque pues son etapas de la vida que están pasando, digamos, en este caso, pues desde la infancia, decía nuestra hermana, desde el vientre. Y cuántas canciones se han escrito para que no haya el aborto, cuántas alabanzas nos permite transmitir. Anoche estábamos haciendo un evento ahí cerca de la policía, ahí vecinos donde mi hermano Jesús y bueno, me invitaron ahí y bueno, aquí también pues el testimonio que mi hermano dice de los viernes es aquí a las espaldas de su servidor y me gozo porque se ha hecho una labor. De pronto el hermano Arley que estuvo también ahí la luchó una cuadra, después en la otra, y ahora viene mi hermano Jesús con más ahínco, con más ese anhelo. Entonces, qué bonito que nosotros nos animemos unos a otros y que los hermanos que de pronto no lo están haciendo se animen allá en su comunidad, en su lugar. Ayer, pues, allí había harto niño y el hombre, pues, estaba más dirigido, bueno, un comediante que ha trabajado por ahí en Sábados Felices y que esto. De pronto, sí, habían expresiones que no eran agradables a nuestros oídos como cristianos. Sin embargo, el objetivo del llamado era que llegaran a Cristo, que nos unamos. Entonces, gracias por la clase, gracias, gracias, gracias. Es algo hermoso. Bendiciones. Gracias, hermano Ernesto. Me alegra Amén. que haya sido de edificación. Gracias, mi hermano, por su aporte. Vamos a escuchar el último aporte, el hermano Henry Vidal, que tiene la manito ahí levantada. Vamos a escuchar el último aporte y bueno, ya ahorita ya oramos. Amén, amén. Bendiciones para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Bendiciones para todos. Bueno, la verdad que la felicito por esta clase. Ha sido muy edificante. Mucho, mucho, mucho. Me
me permitió aprender muchas cosas, cosas que desconocía, inclusive hablando mucho con Dios, le he pedido mucho direccionamiento porque me llama mucho la atención como pastor de jóvenes, me llama mucho la atención todo esto porque inclusive estoy ahí a la par, a la mano con mi pastora Paula, que estuvo hablando ahorita, tenemos ese pensamiento en común, ese sueño, toda la iglesia de formar niños, de abrir albergues y todo esto. Y me llamó mucho la atención porque yo le decía, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Y al oír la biografía, al oír la historia de este pastor, me impactó mucho la parte donde donde esta historia dice de que fue como una de las tantas que me llamó la atención, de que él dice de que estaban en el momento, estaban sentados inclusive en la mesa, los niños estaban sentados en la mesa y estaban dando gracias por el desayuno que iban a consumir, sabiendo de que no tenían ni siquiera desayuno en el momento, o sea, no tenían algo que comer, inclusive estaban dando las gracias por algo que no tenían. Y me impactó porque cuando ellos terminan de orar, dice de que viene el panadero ya con panes horneados calientes, ya para abastecer pues como la necesidad de él. Dice de que luego de eso se accidenta o se voltea, no sé, se volcó un carro de leche y el lechero empieza a dar toda la leche antes de perderse, empieza a dársela al orfanato. Esto, wow, esto es algo que me impactó. Yo digo, Señor, tú eres el único que provees y da de la forma en la que el ser humano menos piensa que van a llegar las cosas, tú las haces llegar de la manera más fácil. Entonces me impacta mucho esto y yo le digo, wow, Señor, gracias porque ya me diste la herramienta y nosotros la tenemos, sino que muchas veces no creemos o no la ponemos en práctica y esto se llama fe, porque todo esto es por fe. La palabra dice, la palabra primeramente dice que viene por el oír la palabra y luego la fe. Santiago nos enseña algo y dice de que la fe sin obra es muerta. O sea, nosotros tenemos esa herramienta que se llama fe, pero muchas veces no la ponemos en práctica, no la ponemos en eso de que Dios nos enseña y nos dice de que debemos hacerla. Este hombre los niños no tenían que comer y sin embargo él creyó, él empezó a orar por algo que no veía físicamente, pero cuando termina la oración, Dios ya tenía todo provisto. Así que impactante esto y bueno, muchas gracias por esta labor, por esta clase que Dios puso hoy y fue de manera muy edificante para mí. Así que muchas gracias nuevamente y la felicito. Amén, hermano Henry. Muchas gracias por su aporte. Mano a la obra, hermano Henry, mano a la obra. Gloria al Señor. Me alegra que les haya impactado esa parte. Yo les invito a que, si no tienen el libro, se lean este librito. Biografía de grandes cristianos. Para un capellán apenas es, mejor dicho, excelente. Ahí vamos a encontrar muchas hazañas que hicieron muchos hombres de Dios. Este es el tomo 2, está el tomo 1, yo también lo tengo, el tomo 1, biografía de grandes cristianos. Ahí está la biografía de Jorge Muller, el que vimos hoy. Les voy a leer ya para terminar un pedacito. Dice, en el año 1898, a la edad de 93 años, la última noche antes de partir para estar con Cristo, sin haber demostrado ninguna señal de disminución en sus fuerzas físicas, se acostó como de costumbre. A la mañana del día siguiente fue llamado, según la expresión de un amigo, a recibir las noticias y así explicaba la partida. Decía, querido anciano Muller, desapareció de nuestro medio para irse al hogar celestial. Cuando el maestro le abrió la puerta y lo llamó tiernamente diciéndole, ven. Imagínense. Dicen que el funeral de este anciano fue todos esos que habían estado en el orfanato,
Se puede usted imaginar, hermano, qué honor tan grande, gloria al Señor. Yo sé, mis hermanos, ustedes tienen mucho potencial. Si están aquí, no es por casualidad. Ánimo, pastores, sigan haciendo esa labor tan importante. Y luego ustedes van, mejor dicho, que el mismo Señor allá va a copiar todas esas hazañas que ustedes hicieron en favor de la obra del Señor. Vamos entonces a orar, darle gracias a Dios, gracias por su atención de verdad, su atención prestada. Yo creo que hoy ya creo que es la última clase de ustedes, que según el pastor me había dicho, el hermano Hugo, pues si es la última, bueno, cerramos con broche de oro. Pero ánimo a la obra de Dios y que esos niños mañana a usted se lo agradezca, mi amado pastor. Esos niños nunca se olvidarán quién les extendió la mano. Vamos con el pastor Jesús, diríjanos la oración, pastor, presbítero Jesús Bolívar. Gloria Amén, pastora, gloria a Dios, muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Dios mío, gracias. Muchas gracias, Señor, por todo este conocimiento que estamos recibiendo. Sabemos que todo viene de arriba, Señor, a través de los instrumentos que se ponen en sus manos para compartirnos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos a poner en práctica, Dios mío, haciendo esta labor tan importante que usted nos ha encomendado. Muchas gracias, Señor. Asimismo, por la clase del día de hoy, que ha sido tan impactante, tan conmovedora, Dios mío, donde hemos aprendido desde el cielo para seguir haciendo la labor de una manera especial, sobre todo con nuestros niños. Gracias, Señor. Pido bendiciones al cielo para nuestra amada pastora Yesenia, su esposo, nuestro hermano Ever, también para nuestro director Hugo Camejo, nuestro pastor Alirio, todos y cada uno de los consiervos que estamos aquí recibiendo estas bendiciones, instrucciones y direcciones para hacer mejor su bendita obra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por esa oración. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, un abrazo, que Dios me los bendiga y bueno, por ahí nos vemos, nos estaremos viendo. Dios me los guarde, que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastora, muchas gracias. Amén, hermanas. Amén, amén.